Hablaremos entonces de Juan, uno de los hijos del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Como sabemos, Alejandro, antes de ser Papa, tuvo varios hijos con Vanosa Catanei. Hablamos de Lucrecia en estos días, también de César Borgia, que eran hijos de Alejandro. El otro hijo, de cuyo nombre me acordé recién hoy, es Jofre, y el otro era Juan, y hoy hablaremos de Juan, que nació en el año 1476 y recibió el título de duque de Gandía, que los Borgia conservaban en España, porque eran españoles, los Borja, en realidad, los Borja. Después medio italianizaron el apellido. Eran de Valencia, y allí provenían ellos. Ese ducado le quedó a Juan, entonces él se lo llamaba Juan de Gandía. Lo casaron a Juan con María Enríquez, que era prima del rey Fernando de Aragón, nuestro Fernando de Aragón, ¿no? El rey católico. Juan vivía en Roma. Para encontrarse con su mujer, viajó a España, entonces tenía 18 años, y dice la crónica, la de ayer, que se entregó inmediatamente a diversiones nocturnas del siguiente jaez. Parece que paseaba con unos amigos y mataba perros y gatos. Jodón bárbaro. Sí, sí. Después visitaba burdeles, jugaba todo lo que tenía en las timbas y finalmente orinaba en las puertas de las casas de las personas adineradas, que es lo único digno que ha hecho en la noche. Realmente. Un alma noble, ¿eh? Cuenta que el Papa le llamó lo retó, digamos, por estos pecados, y Juan resolvió enmendarse, rindió los homenajes pertinentes a su esposa y mantuvo una conducta más civil. 2 años después del casorio, el Papa necesitó de su hijo Juan. El rey francés, Carlos VIII, que no era aliado de los Borgia, como lo sería después Luis XII, había invadido Italia, la famosa invasión de Italia de Carlos, ¿no? Ahí hay un protagonista central en esa invasión, que es la sífilis. Pero de eso ya hemos hablado. Bueno, Carlos, el rey de España, estaba invadiendo Italia y se requería de la tropa española que podía comandar Juan. Así que en julio de 1496 apareció Juan en Roma, engalanado con oro, con una vestimenta de terciopelo, sembrada de perlas, con lo que eclipsó la riqueza menos ostentosa del otro hermano, Cesare Borgia. Alejandro VI tenía el proyecto de entregar a Juan un principado que pertenecía a la familia Orsini, una de las principales familias de Roma, que andaba medio enemistado con los Borgia, ¿no? Alejandro VI había decidido castigar a los Orsini, que según él eran culpables de haber favorecido la invasión francesa. Entonces los Orsini fueron prolijamente excomulgados, se confiscaron sus bienes y se persiguió a Virginio, el jefe de la familia, que fue apresado y murió en prisión. Algunos dicen que envenenado. Envenenado no amargado por el rencor, no, sino por veneno contante y sonante. El caso es que Juan recibió el cargo de gobernador de las tierras de los Orsini y el bastón de capitán general de las tropas pontificias. Todos admiraban la prestancia y magnificencia de Juan, todos menos César, que reventaba de celos. Envenenado. Sí, mordía. Bien, los Orsinis resistieron en algunas de sus fortalezas. Cuentan que Juan, luchando contra esta familia, actuó con cierta torpeza, ¿no? Le apuntaba al cura y le pegaba al campanario. Al final triunfaron los Borgia, pero gracias a la ayuda de un militar llamado Gonzalo de Córdoba. César esperaba que una vez que Juan demostrara su inutilidad, fuera regresado a España y de esa manera él podría obtener su rango principesco. Pero César no tenía en cuenta que el Papa adoraba a Juan. Y entonces Alejandro, por más que Juan fuera medio pavo, sostuvo sus dádivas e incluso nuevos feudos fueron otorgados a Juan de Gandía. En junio de 1477, Vanosa Catanei, la madre de los chicos, invitó a un banquete en sus viñedos. Entonces todos los hijos, los amigos de los Borgia estaban presentes. Vanosa presidió toda la velada y al final Juan y César decidieron volver juntos al Vaticano,
donde se alojaban. Cada uno iba con su caballo, y antes de llegar al Vaticano, Juan de Gandía dijo que quería hacer un paseo para distraerse. En realidad parece que iba a haber una mina. Se separó de César, seguido por un escudero. Juan se metió por una calle angosta que llevaba a la que se llamaba entonces Plaza de los Judíos, y le dijo al escudero: espérame acá, y si no vuelvo en una hora, vete. Al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había llegado a sus aposentos. Le informaron al Papa. Y el Papa dijo que podía ser que hubiera pasado la noche con una dama, y a lo mejor para no comprometer a esta dama, ni tampoco a él, que después de todo era el padre, se había quedado a pasar el día en casa de la dama. Todo eso supuso el Papa, con esa infalibilidad que lo caracterizaba. Que todavía no lo caracterizaba. Todavía no lo caracterizaba. Qué papa copado, ¿no? Qué papá copado. El caso es que llegó otra vez la noche y Juan no aparecía. Entonces el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Se hablaba de un atentado a la familia Borgia. Las tropas españolas y vaticanas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que también eran enemigos del Papa, se atrincheraron porque percibían que la iban a pasar mal. Al final encontraron al escudero de Juan, tan mal herido que no pudo hablar. Luego encontraron al caballo de Juan, que tampoco pudo hablar. No por valentía. Discúlpeme. Los estribos estaban forzados, como si alguien hubiera tirado con violencia. Finalmente, por la tarde se presentó un testigo. Se llamaba Giorgio Schiavino. Había pasado toda la noche en una barca amarrada al borde del Tevere para vigilar un cargamento de madera, y contó que había visto a dos hombres salir de una calle angosta, que habían hecho una señal, y entonces salió un jinete llevando un cadáver atravesado en la silla. Este jinete llegó hasta la orilla del río, cerca del vertedero de la basura, y tiró el cuerpo al agua. Bueno, se llamó a los pescadores y nadadores de la ciudad para que buscaran el cuerpo. Se prometió una recompensa y finalmente lo encontraron. Tenía 9 puñaladas, tenía. El Papa Alejandro se encerró en sus aposentos y no comió ni vio a nadie por 2 días. Después tuvieron lugar los funerales, el cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía. Era la sepultura que Vanosa, su mamá, tenía reservada para ella. Bueno, empezaron a buscar a los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini. El asesinato se había cometido en un barrio de Roma poblado por clientes de los Orsini. Pero además los Orsini podrían haber vengado la muerte de su jefe Virginio, ya citado. En fin, otras pistas indicaban que el asesinato podía haber sido cometido por los maridos y padres de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María dalla Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan. Y bueno. Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César Borgia podían explicar esa muerte. Alejandro VI dio por terminada la investigación. Terminó la investigación, dijo. Dijo también que era él culpable de haber irritado al cielo por su mala reputación y la de su familia, y declaró que quería pedir perdón por su conducta. Garantizó la seguridad de sus enemigos. Bueno, juró que iba a ser bueno, y por un tiempo él y César fueron buenos, pero después no. Se cansaron de esa inacción y volvieron a las andadas, pero el crimen de Juan no se aclaró nunca. Esta es la historia policial que queríamos contar esta noche. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario para ver si se le ocurría algún disco, pero me dijo, no, primero usted tiene que hacer una dedicatoria. Así que, Jorge Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta historia de crímenes? Después de tantas noches, querido Alejandro, que hemos venido trajinando la vida de los Borgia, y pensando en esa época, ese final del siglo XV, comienzos del XVI, que empezó a traer españoles de a poquito, de a puñados por estas tierras,
me parece pertinente desviar la dedicatoria de los protagonistas estrictos de este relato y depositarla en aquellos que, lejos de meterse a intrigas palaciegas, asesinar primos o asesinar hermanos o cazar gatos y perros por ahí, se dedicaban a la lenta tarea del arte. Estoy pensando en los Buonarroti, Claro. en aquellas personas que quizás en posiciones incómodas se ponían a pintar en los cielos rasos aquellas cosas que seguramente habían sucedido en el cielo, si es que ellos creían en esto. Y pensar que esa gente que transcurrió buena parte de su vida en oscuros callejones iban a poder finalmente hacer de este mundo una cosa un poco mejor que la que habían encontrado e iban a marchar por las avenidas de la historia, aunque su vida real, hubiese transcurrido en esos oscuros callejones. Bien, entonces a los Buonarroti, a Leonardo. A los Mantegna, todos esos tipos que dice usted, le dedicamos este tanguito que se llama Nieblas del Riachuelo en homenaje al río Tévere, en cuyas aguas, entonces por lo menos bastante contaminada por la basura, arrojaron el cadáver de Giovanni de Gandía. Chau, Juan. Adelante.